Mi esposa insiste en que perdone a mi hermana tras todo lo que me hizo y el caos que causó en mi vida. Soy el menor de 4 hijos, 3 hermanas y yo. Mi hermana de 30 años, Lisa, abusó física y emocionalmente de mí. Ella solía meterse conmigo en la escuela para congraciarse con sus compañeros de clase, comenzó llamándome por nombres ofensivos y luego empeoró. Para 5º grado, me bajó los pantalones frente a un grupo de chicas, exponiendo mis partes íntimas a un grupo de amigas. Cuando era joven, ella me golpeaba en más de una ocasión, me dejaba ensangrentado, cuando fui más grande que ella. Y cuando ya no podía dominarme físicamente, comenzó a difundir rumores horribles, incluyendo cosas sobre mi supuesta homosexualidad, bestialidad y desviación sexual. Ella estaba siendo muy mala conmigo, pero cada vez que intentaba contárselo a los maestros, no me creían, pensaban que estaba inventando todo solo porque mi hermana sacaba muy buenas notas en la escuela. Y sí, yo también sacaba buenas notas, pero eso no parecía importarles. La persona a cargo de la disciplina en la escuela, que uno pensaría que se tomaría esto en serio, también se puso de su lado. En casa, era como si mi hermana fuera una persona totalmente diferente, actuaba de forma dulce e inocente frente a nuestros padres, fingiendo llorar y diciendo que yo era el que estaba siendo malo. Era muy frustrante porque también era muy amable conmigo frente a ellos, haciendo que pareciera que yo era el problema. Pero aquí está la parte interesante, mis padres vieron a través de su actuación, sabían que algo no estaba bien, y aunque no pudieron hacer que la escuela viera lo que estaba sucediendo, hicieron algo al respecto. Decidieron cambiarme a otra escuela para que no tuviera que estar cerca de ella todo el tiempo, lo cual fue un gran alivio. Intentaron que la escuela entendiera y ayudara, pero los funcionarios de la escuela no fueron de ninguna ayuda. Simplemente no veían lo que estaba sucediendo justo delante de sus narices. Entonces, para asegurarnos de que mi hermana y yo mantuviéramos la distancia, incluso en casa, mis padres se aseguraron de que nos quedáramos en diferentes partes de la casa, incluso enviaron a mi hermana a terapia para tratar de llegar al fondo del asunto, pero ella nunca admitió ninguna de las cosas malas que hizo. Incluso con todo esto, mis padres pensaron que era mejor para mí ir a una escuela diferente en la misma ciudad, solo para alejarme de todo el drama. Debido a todas las cosas malas que mi hermana hizo y dijo sobre mí, me sentía muy incómodo trayendo amigos a nuestra casa. Era como si tuviera un radar para esto e inmediatamente comenzaba a contarles todas estas cosas vergonzosas sobre mí, lo cual no era nada genial. Mi hermana era muy popular en la escuela, como una celebridad, y la gente la escuchaba, se me acercaban y me preguntaban sobre las cosas locas o vergonzosas que ella decía que había hecho durante el fin de semana. Lo que empeoraba las cosas, si alguna vez usaba una camiseta en la escuela, tratando de ser normal y encajar, ella lo tergiversaba y les decía a todos que estaba tratando de ser algo que no soy. Entonces esas personas me trataban aún peor, pensando que tenían una razón para ser malos. Pero hay un lado positivo, todo esto sucedió antes de que todos estuvieran pegados a sus teléfonos y redes sociales. Entonces, cuando finalmente tuve la oportunidad de ir a la universidad al otro lado del país, fue como entrar en un mundo nuevo. Por primera vez, pude ser yo mismo sin preocuparme por todo ese drama. Mis padres me apoyaron mucho. E incluso me consiguieron un terapeuta para hablar mientras estaba en la universidad. Me ayudó a comenzar a procesar muchas de las cosas que sentía, como no poder confiar en las personas fácilmente y sentirme mal por mi apariencia. Aunque he progresado mucho desde la escuela secundaria, todavía estoy lidiando con algunos de estos sentimientos. Entonces, después de un tiempo, mi hermana finalmente le contó la verdad a un terapeuta, y luego a nuestra familia, sobre cómo me trató. Todos estaban sorprendidos, especialmente mis hermanas mayores. Siempre habían pensado que estaba inventando cosas sobre cómo me trataba, nunca se involucraron realmente ni intentaron evitar que fuera mala, por lo que tampoco me defendieron. Debido a todo esto, ahora soy muy cercano a mis padres, pero cuando se trata de mis hermanas, siento que podría vivir mi vida felizmente sin volver a verlas. Mi hermana mayor, Sara, y mis otras hermanas han tratado de arreglar las cosas y arreglar nuestra relación, pero honestamente, no estoy muy interesado en la idea. La vida ha seguido adelante para mí. El año pasado, me casé con mi increíble esposa, Audrey, terminamos nuestros estudios, incluso fui a la facultad de Derecho y comencé nuestra nueva vida laboral. Audrey y yo elegimos fugarnos para nuestra boda, la mantuvimos súper simple. Solo invitamos a nuestros padres para una ceremonia rápida, en parte debido a una situación divertida en la que olvidé cuidarme en un momento de espontaneidad, lo que aceleró nuestra decisión de hacerlo y casarnos. Avancemos un poco, y Audrey y yo fuimos bendecidos con una hermosa hija, agregando un nuevo capítulo a nuestras vidas. Sin embargo, este acontecimiento trajo un nuevo dilema con mis hermanas, especialmente con Lisa. Estaban tratando de arreglar las cosas, no solo por nuestro pasado, sino también porque querían ser parte de la vida de nuestra hija. Un día,
Después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré a Audrey esperándome en la mesa con una mirada seria en su rostro. Tenía una carta de Lisa y quería leerla ella misma antes de mostrármela, por si acaso estaba llena del mismo tipo de drama que habíamos estado tratando de superar. La carta de Lisa era profunda y reveladora. Escribió sobre ser víctima de abuso, algo que sucedió fuera de nuestro círculo familiar, que no había compartido antes. Explicó cómo esta parte de su vida había impactado negativamente en su comportamiento hacia mí y cómo había arruinado mis relaciones con mis hermanas. Lisa también había dado un paso significativo al discutir todo esto con nuestra familia primero, con la esperanza de aclarar las cosas antes de comunicarse conmigo directamente. Al leer la carta, al principio no sentí mucho, excepto tal vez un poco de desdén. Es difícil simplemente apagar o encender los sentimientos, incluso con una confesión tan pesada. Entonces, mi esposa, Audrey, decidió que sería una buena idea que fuéramos a ver a alguien que pudiera ayudarnos a hablar sobre algunas cosas juntos, como una guía para conversaciones difíciles. Esta persona se llama terapeuta. Fuimos allí, y el terapeuta quiso hablar solo conmigo un rato. Terminé compartiendo mucho sobre los momentos difíciles que tuve debido a las cosas que hizo mi hermana cuando éramos más jóvenes. El terapeuta escuchó y me dio algunos consejos. Pero también dijo que debería seguir trabajando en resolver mis sentimientos. Para mí, sentí que solo estaban diciendo eso para que volviera más y gastara más dinero, ¿sabes? También mencionaron que debería tratar de perdonar a mi hermana por lo que hizo, incluso si eso no significa que comencemos a salir como si nada hubiera pasado. Ahora, Audrey piensa que es una buena idea dejar atrás el pasado con mi hermana y sugiere que nos reunamos todos en un lugar público, tal vez un parque, e incluso que llevemos a nuestra pequeña. Yo dije, de ninguna manera. Porque solo pensar en estar cerca de mi hermana me estresa mucho y no quiero perder la calma. Audrey no me presionó mucho en ese momento, pero me ha estado insistiendo cada vez más para que piense en perdonar a mi hermana. Además de eso, mis hermanas han estado tratando de ponerse en contacto mucho más, envían correos electrónicos, cartas y mensajes, no solo a mí, sino también a través de Audrey, tratando de que hablemos y tal vez arreglemos las cosas. Es como si realmente estuvieran tratando de acercarse y arreglar las cosas, pero no estoy seguro de estar listo para eso todavía. Bien, después de recibir otro correo electrónico de Lisa, decidí que ya era suficiente. Le escribí una carta muy oficial, del tipo que dice deja de hablar conmigo, con mi esposa y con nuestro hijo, o puede que tenga que llevar esto a los tribunales. Es como decirle a alguien oye, esto es serio, déjanos en paz, pero de una manera súper formal y que demuestra que lo dices en serio. Después de hacer esto, las cosas en casa se pusieron bastante tensas. Audrey no estaba contenta con la forma en que manejé las cosas. En su opinión, mi hermana, a pesar de todo, merece la oportunidad de disculparse directamente conmigo. Audrey cree que a Lisa, que ha pasado por momentos difíciles, se le debería permitir arreglar las cosas. Entonces sucedió algo que complicó aún más todo. Este fin de semana, estaba haciendo un recado normal, comprando algunos comestibles para nosotros. Cuando regresé, vi un automóvil en nuestra entrada que no reconocí. Se me encogió un poco el corazón porque tenía el presentimiento de que sabía lo que estaba pasando, y sí, tenía razón. Cuando entré, mi hermana mayor estaba allí, vi rojo, estaba tan enojado, no solo porque ella estaba allí, sino porque sentía que mis límites no importaban. Les dije a ella y a su esposo que tenían que irse en ese mismo instante. Es como si sintiera que tengo todo el derecho a decidir a quién quiero en mi vida y a quién no, especialmente después de todo lo que ha sucedido. Pero ahora hay un gran lío con Audrey molesta y mi hermana apareciendo sin invitación. Es mucho con lo que lidiar. Estaba muy molesto con Audrey porque hizo algo enorme sin decírmelo primero. Dejó que mi hermana viniera a nuestra casa, sabiendo toda la mala historia que había allí. Fue como planear una fiesta sorpresa que nunca quisiste. Así que me enojé mucho y terminamos teniendo una gran discusión. Estaba tan molesto que incluso dije algo realmente serio, como advertirle ¿qué podría pensar en que ya no estemos juntos si alguna vez volvía a hacer algo así sin decírmelo? Audrey lo sintió, pero todavía estaba tan enojado que no podía quitármelo de encima. Terminé pasando todo el fin de semana deprimido y encerrado en mí mismo, trabajando en cosas en el sótano solo para mantenerme ocupado y no pensar en las cosas, ¿sabes? Cuando estás tan enojado que solo quieres estar solo, ese era yo, y aquí está la cosa, me siento súper atascado, siento que todos a mi alrededor están tratando de empujarme en una dirección, diciéndome que debería perdonar a mi hermana y simplemente superarlo, pero en el fondo realmente no quiero perdonarla. Es como si alguien rompiera tu juego o juguete favorito a propósito, y luego todos dijeran que deberías estar de acuerdo con eso. Es difícil y no estoy seguro de cuál sea la mejor decisión en este momento. Ahora,
Para los comentarios principales antes de leer la actualización, mi esposa piensa que debería perdonar y que ella y mi hermana deberían reunirse en un lugar público con el bebé. Tu esposa está equivocada, si no te sientes cómodo, tu hermana no ve a tu bebé y tu hermana solo puede entrar en tu vida en tus términos. Podría escribir un libro sobre la pésima relación que tienen mi esposo y mi cuñada. Es una persona hipócrita y horrible que tiene a todo el mundo comiendo de su mano. Nadie creía que pudiera hacer las cosas que hizo y cambió la narrativa para hacerse la víctima. No lo es, intentó ser amiga una vez que tuvo hijos para que sus hijos pudieran jugar juntos, ¿no? Su esposo la tiene en Facebook como un acuerdo familiar, pero no han hablado en años, y esa mujer no puede ver a sus hijos. Tu esposa necesita aprender límites. Lo que hizo no estuvo nada bien. Estoy seguro de que Aurey lo hizo con buenas intenciones, pero no puedo imaginar un enfoque más estropeado. Vino a disculparse sin reservas y dijo que lo sentía, pero realmente no puedo entender cómo pensó que eso funcionaría. Mi hermana y su esposo tienen estas miradas perplejas en sus rostros, y el esposo de mi hermana trató de ofenderse personalmente. Quiero decir, fue una situación tan extraña. Tu esposa está aceptando la mentalidad de que la familia lo supera todo. Yo solía ser igual. Después de anunciar mi primer embarazo, intenté arreglar las cosas. Mi esposo dijo que no estaba de acuerdo, pero que podía seguir adelante por mi cuenta. Fue una decisión estúpida de la que inmediatamente me arrepentí. Se volvió tan claro que no tenía ningún problema con lo que había hecho. De hecho, usó la apertura que le di para tratar de convencerme de que mis propios recuerdos eran falsos. Estaba claro que todo lo que quería era tener acceso a mis hijos y la apariencia perfecta para Facebook. Solía ser tu esposa. Pensé que la necesitábamos para ser una familia y para mantener a todos felices. Sé que mata a mi suegra, nunca verá a sus nietos todos juntos, pero nosotros no, somos más felices sin ella, incluso si es buena. Tengo tranquilidad sabiendo que esa mujer no tiene influencia ni lugar en nuestras vidas. Explícale a tu esposa nuevamente cuánto daño ha hecho tu hermana, y luego, incluso si decides perdonarla por tu propia paz, no la quieres en tu vida. Cualquier intento de acercamiento por parte de tu esposa será considerado como una traición. Mi esposa también tiene la mentalidad de que deberíamos intentar crear una gran familia para nuestra hija, de lo que no estoy muy preocupado. Mis padres han sido buenos para mantener la paz y mantenerse al margen de toda la pelea. Mi esposa, por mucho que la ame, puede ser muy ingenua. Ahora, para las actualización, bueno, no sé por dónde empezar. Hace un rato, compartí algunas cosas en línea sobre una gran discusión que tuve con mi esposa, Aurey. La gente dio muchos consejos y comentarios al respecto. Avance rápido. Hasta hace poco, decidí sentarme y charlar con Aurey porque, sinceramente, todavía estaba bastante molesto por todo lo que pasó, así que empezamos a hablar, y de la nada, Aurey comienza a disculparse y a mencionar cosas que sonaban súper familiares, como exactamente el tipo de cosas que la gente en línea me decía. Luego suelta esta bomba: había estado buscando consejos para nuestra situación en línea, se topó con mi publicación, sí, la que pensé que era mi sesión secreta de desahogo, y se dio cuenta de que era yo hablando de nosotros. Afortunadamente, fui lo suficientemente inteligente como para usar un nombre falso cuando publiqué, por lo que mi identidad secreta aún estaba a salvo. Tuvimos una conversación real sobre todo. Aurey estaba muy molesta y terminó llorando, y yo estaba allí comiendo mi bocadillo, sintiendo una mezcla de alegría por haber entendido, pero también un poco desanimado. Tenía muchas ganas de tener ese gran momento dramático en el que pudiera exponer todo, pero la conversación terminó siendo más tranquila y emotiva en lugar del enfrentamiento dramático que tenía en mi cabeza. Entonces, durante nuestra conversación, Aurey compartió algo bastante personal que agregó una capa completamente nueva a por qué estaba tan molesta. Me habló de su tía, alguien con quien su propia madre ya no habla. Aurey realmente no quería que nuestra situación se convirtiera en algo así, donde simplemente excluimos a los miembros de la familia y nunca volvemos a hablar con ellos. Esa es una gran parte de por qué se emocionó tanto y por qué se disculpaba. Tenía miedo de que nuestra familia pudiera terminar dividida como la de ella. Pero aquí es donde las cosas se complicaron aún más. Mientras hablábamos de todo esto, Aurey mencionó algo sobre reunirse con mis hermanas. Al principio, pensé que se refería a la visita inesperada a nuestra casa, pero luego me di cuenta de que se refería a algo más. Así que le pedí que me explicara un poco más sobre lo que quería decir con reunirse con mis hermanas. Resulta que Aurey ya se había reunido con mis hermanas antes, todas excepto Lisa. Y escucha esto, su escuela está justo al lado de donde trabaja mi hermana. No tenía ni idea de nada de esto. Habían estado tomando café y almorzando juntas algunas veces, y mi hermana del medio incluso se unió a ellas una vez. Todo esto era nuevo para mí y le dio un giro completamente nuevo a la historia, así que ahí estaba yo, descubriendo algo que me voló la cabeza de nuevo. Se trata de cómo mi esposa, Aurey,
No se encontró con mi hermana mayor por accidente, no, resulta que mi hermana mayor sabía exactamente quién era Audrey cuando se reencontraron, ¿cómo? Bueno, mi mamá le había dado fotos de Audrey a mi hermana, por lo que la reconoció de inmediato y se acercó a saludarla. Probablemente puedas adivinar cómo me sentí al respecto, traicionado, enojado, lo que sea, así que hice lo que suelo hacer cuando estoy furioso, me dirigí directamente a mi cueva de hombres. Esa es mi zona de relajación en el sótano donde puedo pasar el rato, tal vez fumar un puro y simplemente tratar de relajarme con algunos amigos, después de que logré calmarme un poco. Volví a hablar con Audrey, y adivina qué. Intentó arreglar las cosas pidiendo comida china, pensando que podría ayudar a calmar las cosas, y lo creas o no, funcionó. Terminamos hablando más y fui directo con ella. Le dije que si algo así volvía a suceder, realmente tendría que repensar toda nuestra situación matrimonial. Luego comenzó a contarme toda la historia, y déjame decirte, fue mucho para asimilar. Las acciones de Lisa realmente han desatado el caos. Hizo algunas afirmaciones bastante serias y falsas sobre el esposo de mi hermana del medio, diciendo cosas que eran totalmente falsas y llamándolo cosas que no es. Luego, las cosas se salieron aún más de control cuando lastimó a mi sobrino menor. Él solo estaba siendo un niño pequeño típico, haciendo ruido y viendo televisión, cuando Lisa decidió reaccionar de manera demasiado dura dándole una patada frontal. Recuerdo muy bien que patear era algo que Lisa hacía a menudo, era como su movimiento predilecto para lidiar con las cosas, lo cual no está bien. Después de que pateó a mi sobrino, el esposo de mi hermana no lo dejó pasar, intervino de inmediato y las cosas se intensificaron hasta el punto en que mi madre tuvo que llamar a la policía. Llegó la policía, y debido a lo sucedido, Lisa fue llevada para una evaluación psicológica. En lugar de presentar cargos penales en su contra, se tomó la decisión de que pasara algún tiempo en un centro psiquiátrico para recibir la ayuda que claramente necesita. Por ahora, no se le permite estar en contacto con ninguno de nosotros, lo que probablemente sea lo mejor. Dado todo lo que ha sucedido, es mucho para procesar, y es realmente triste ver cómo las acciones de una persona pueden afectar a tantas personas a su alrededor. Saber que a Lisa le diagnosticaron varios problemas de salud mental no fue exactamente una sorpresa para mí. Siempre les dejé muy claro a mis padres que no quiero saber nada sobre Lisa, ni noticias, ni actualizaciones. Nada, así que no supe de su condición hasta ahora, pero sí, ahora es de conocimiento público. Mi hermana tiene serios problemas de salud mental y todos en la familia lo saben. Sin embargo, lo que realmente me afectó fue descubrir que Audrey sabía de toda la situación y aún así pensó que era una buena idea para mí tratar de arreglar las cosas con Lisa. ¿La idea de que mi hijo esté cerca de Lisa? Absolutamente no va a suceder. Le dejé muy claro a Audrey que Lisa está fuera de discusión. No va a suceder, es demasiado impredecible y no estoy convencido de ninguna manera de que sus acciones sean solo una actuación. Ha demostrado ser realmente peligrosa y no hay forma de que me arriesgue, así que le dije a Audrey directamente. Tenemos que dejar de lado el tema de Lisa. Es un callejón sin salida y no voy a ceder en esto. Es demasiado arriesgado y mi prioridad es mantener a nuestra familia segura y alejada de cualquier daño potencial que Lisa pueda causar. Su familia reconoció las duras batallas que mi hermana mayor tuvo que librar, lidiando con la realidad de que, por la seguridad de su esposo e hijos, necesitaban mantener la distancia de Lisa. La regla se volvió clara. Lisa solo podía estar presente en eventos familiares si estaban en espacios públicos con mucha gente alrededor, esencialmente para asegurarse de que hubiera testigos de su comportamiento. Se le prohibió terminantemente visitar su casa, así como la de mis padres, y cualquier interacción tenía que ocurrir fuera de entornos privados. El contacto directo con los niños o su cuñado estaba completamente prohibido. La situación de mi hermana del medio puso de relieve lo destructiva que podía ser la influencia de Lisa. Su esposo fue arrastrado por el lodo, acusado de cosas que nunca hizo, todo gracias a la capacidad de Lisa para tejer una narrativa creíble, pero completamente ficticia. Esto casi llevó a mi hermana y a su esposo al divorcio. Él defendió firmemente su inocencia durante todo el calvario. La naturaleza persuasiva de la narración de Lisa inicialmente hizo que la gente dudara, pensando que tal vez había una aventura. Sin embargo, la caída de Lisa estuvo en los detalles. Su historia, aunque inicialmente convincente, comenzó a desmoronarse cuando no pudo respaldar sus afirmaciones con ninguna evidencia real, lo que finalmente ayudó a limpiar el nombre de mi cuñado y mostró a todos cuán lejos de la realidad estaban las acusaciones de Lisa. Una vez que se reveló todo el alcance de las acciones de Lisa y el daño que causó dentro de la familia se volvió innegable. Hubo un movimiento colectivo para proteger a todos los involucrados. Los esposos de mis hermanas tomaron posiciones firmes, prohibiéndole a Lisa visitar sus hogares o tener algún contacto con sus hijos. Lisa terminó viviendo sola, recibiendo la ayuda que necesitaba a través de sesiones regulares de terapia. Estos
acontecimientos validaron mis preocupaciones y reacciones de larga data hacia ella, que algunos habían cuestionado o malinterpretado anteriormente. Posteriormente, cuando el polvo se asentó y la verdad salió a la luz, mis hermanas expresaron su deseo de reparar los puentes que se habían quemado. Sin embargo, yo estaba lejos de estar ansioso por entrar en una reconciliación, me sentía distante y dudaba en reabrir viejas heridas o volver a visitar las turbulencias del pasado. Fue durante este tiempo de incertidumbre y renuencia de mi parte que mis hermanas volvieron su atención a Audrey, viéndola como un medio quizás más accesible para reparar las cosas. Mi madre, sintiendo la delicadeza de la situación y quizás la posibilidad de más conflictos o malentendidos, sugirió un enfoque más cauteloso. Creía que si iba a haber algún tipo de reunión o intento de conciliación, debería ofrecerse abiertamente, sin presiones, dándome espacio para tomar mi propia decisión. Esta sugerencia de mi madre resonó en mí. Sentí que era una forma más respetuosa y menos invasiva de manejar las delicadas dinámicas en juego. Dada la opción, habría preferido este enfoque, uno que reconociera las complejidades de la situación y mi autonomía para navegarlas, a pesar de mis dudas y los complejos sentimientos que giraban en torno a esta saga familiar. Audrey me empujó hacia una reunión con mis hermanas. Creía que podría allanar el camino para alguna curación o al menos abrir un canal de comunicación. De mala gana, acepté su propuesta, pero impuse mis condiciones. Audrey se mantendría al margen y quería que la reunión estuviera libre de expectativas. Decidimos un pub local como lugar de encuentro, un lugar con el que estaba familiarizado, y planeé llegar una hora antes para instalarme y tal vez calmar mis nervios con una pinta o dos. El día de la reunión, un sábado por la tarde, me encontré sentado en el pub con un par de pintas ya tomadas. El peso de la próxima conversación me revolvió el estómago. Llegaron mis hermanas y comenzamos con lo que se puede describir mejor como una pequeña charla incómoda. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que sus esposos también estaban allí, sentados discretamente en otra mesa. En un movimiento que me sorprendió incluso a mí mismo, los invité a unirse a nosotros. Parecía que si íbamos a hacer esto, también podríamos estar todos juntos en esto. Mientras estábamos sentados juntos, la atmósfera cambió lentamente. Mis hermanas sacaron fotos de sus familias, compartiendo novedades e historias sobre lo que todos estaban haciendo. También mencionaron lo orgullosas que estaban de mí por seguir mi carrera en Derecho. La conversación, aunque inicialmente tensa, comenzó a descongelarse a medida que nos poníamos al día con la vida de los demás. Fue un pequeño paso, tal vez, pero no obstante, fue un paso hacia el entendimiento y tal vez la reconciliación, justo cuando me estaba preparando para lo que parecía una escena sacada directamente de una película, donde finalmente podría expresar todos mis sentimientos reprimidos. Mi hermana del medio me adelantó, comenzó a disculparse como si no hubiera un mañana, y mi hermana mayor y su esposo se unieron. Su esposo incluso me tomó la mano, mirándome a los ojos para expresar su arrepentimiento. Allí estaba yo, todo preparado para un gran momento de catarsis, y de repente fue como si el guión hubiera cambiado sin que yo lo supiera. Mi momento de atención fue arrebatado, dejándome procesar todo sobre la marcha. Entonces, encontré consuelo en mi vaso de pinta. Las disculpas y confesiones de mis hermanas y mi cuñado se mezclaron en un ciclo continuo de lo sentimos y Lisa es la peor. Reconocieron el dolor y la confusión que Lisa causó, no solo a mí, sino a toda la familia, y como ahora entendían el impacto que tuvo en mi infancia. Pasaron las horas, transformando la tarde en noche, mientras navegábamos por años de problemas no resueltos. En un momento de lo que solo puedo describir como inspiración borracha, sugerí que nos tomáramos una foto grupal para enviársela a nuestros padres. Me di cuenta de que no habían visto a todos sus hijos juntos en mucho tiempo. Por supuesto, en el estado en el que me encontraba, no se me ocurrió pensar en las posibles repercusiones de esta idea. Parecía un buen gesto sincero en ese momento. Pero mirando hacia atrás, no puedo evitar preguntarme si mi yo borracho no lo había pensado bien. La foto que tomamos, llena de sonrisas y un raro momento de unidad, terminó siendo algo más importante de lo que esperaba. Mis padres estaban encantados de vernos a todos juntos después de tanto tiempo y rápidamente compartieron este hito con Audrey. Mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de ella, su voz llena de una mezcla de emoción y lágrimas en los mensajes que dejó. A pesar de mi persistente frustración con ella, estaba claro que esta imagen tocó la fibra sensible. Luego, animados por los espíritus y la inesperada calidez de la noche, surgió una idea. Una fiesta de cumpleaños combinada y una reunión familiar el próximo mes, organizada por mis hermanas. En mi estado menos que sobrio, acepté. Para mi posterior arrepentimiento, esta noticia se extendió como la pólvora, llegando a mis padres y a Audrey, quienes estaban asombrados y encantados por el repentino giro de los acontecimientos. A la mañana siguiente, mis sentimientos eran una mezcla de resaca y temor por lo que había aceptado, la idea de una reunión familiar.
Especialmente después de toda la tensión y el drama, era menos que atractiva. Sin embargo, ver la felicidad de mis padres, la posibilidad de cerrar las brechas entre nosotros, me hizo detenerme. Me di cuenta de que mi enojo persistente, aunque justificado, no solo me estaba agobiando, sino que también proyectaba una sombra sobre mi familia. Reconociendo esto, comencé a considerar el próximo evento no como una concesión, sino como una oportunidad. Quizás era hora de empezar a aflojar el control sobre mi resentimiento, no por mí, sino por las personas que me importan, la posibilidad de reconectarme con mi familia, con todas sus complejidades y desafíos. De repente pareció un camino que valía la pena explorar. Al menos, podría ser un paso hacia la curación tanto para mí como para mi familia. A medida que la noche llegaba a su fin y todos nos preparábamos para ir por caminos separados, había una pregunta persistente que no podía quitármelo de la cabeza. ¿Por qué no me habían creído en el pasado? Cuando les hice esta pregunta, la respuesta que obtuve fue una especie de llamada de atención para todos. Se redujo a la capacidad de Lisa para tejer cuentos de manera tan convincente que enturbió las aguas. Tenía esta habilidad para narrar historias que hacía difícil ver quién decía realmente la verdad, y la mayoría de las veces, yo terminaba siendo el culpable. Les conté cómo toda la prueba con Lisa no solo me dejó malos recuerdos, sino que dejó cicatrices que afectaron la forma en que confío en las personas, lo que afectó profundamente mi vida personal. Al escuchar esto, mis hermanas se emocionaron visiblemente y se disculparon más. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, sus disculpas no me brindaron la sensación de cierre o felicidad que podrían haber esperado. Fue una mezcla compleja de sentimientos, ninguno de los cuales pudo resolverse con solo unas pocas lágrimas y disculpas. Mientras tanto, Aurelia ha estado en una ola de felicidad, emocionada por la posibilidad de reparar los lazos familiares. Mi mamá también se acercó, reconociendo que si bien esta reunión y la conversación subsiguiente fueron pasos positivos, ella entendió que esto era solo el comienzo de un viaje largo y potencialmente difícil hacia la curación. La idea de que su familia volviera a estar unida después de todos estos años de tensión y distancia era algo que la había estado agobiando mucho. Fue mucho para procesar. La noche no arregló mágicamente todo, pero abrió una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Hay un largo camino por recorrer, lleno de desafíos y verdades incómodas, pero también, quizás, la posibilidad de algo parecido a la paz. Así que supongo que hice felices a todos. No estoy emocionado. Obtener las respuestas que quería no se sintió tan bien como pensé que sería, pero supongo que hay un peso que se ha levantado. Y la sensación de que la gente sabe que no estaba loco, ni era un mentiroso, ni estaba equivocado, me hace sentir mejor.